Bueno, volvemos después de este inconveniente técnico. Les contaba que es la semana de concientización de alergia al látex, así que estoy esperando a la presidenta de la Asociación de Alergia al Látex, la doctora Gabriela Tromoy. Espero que ahora se pueda conectar y podamos charlar. Ahí nuevamente los saludo a todos los que se volvieron a unir. Salud sin látex te voy a invitar yo. Hola Viviana, hola Lorna, hola Jero y Esque. No solamente. Es increíble. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Se te escucha muy bajito, Gabriela. Hola, hola. Hola, hola. Muy, muy bajito se te escucha. Hola, hola. Y tenés muchas frituras en tu micrófono. Está rarísimo, Pablo. No, no sale bien, ¿eh? Micrófono. Ahí está saliendo mejor el sonido, pero no tengo imagen tuya, ¿eh? No, vamos a volver a cortar y reiniciar. A ver si puedo ahí. Hola, hola. No. Ahí está, por fin, Gabriela. ¿Me ves? Sí, te veo, Gabriela. No me veo, pero si vos me ves, está fenómeno. Sí, salís bárbara, se te ve tu foto, tu back ahí que tenés tu logo. Así que bueno, Gabriela, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Ahí todos dicen, Jero, y es que al fin apareciste. Así que no toques nada, no hagas No, nada, vamos a nada. empezar a charlar. Lo primero que quiero que me cuentes es qué es la alergia al látex. Que vos que desde tu mirada de paciente y casi especialista en alergia al látex nos podés transmitir. Bueno, no, especialista no, soy odontóloga. Eh, También tengo la obligación y la responsabilidad, por supuesto, de saber qué es la alergia al látex, por nuestros pacientes, obviamente. Bueno, la alergia al látex es una enfermedad que es 100% adquirida, que se adquiere por exposición a las proteínas alergénicas del látex natural. Esa exposición puede estar precoz, digamos, puede producirse en edades muy tempranas de la vida, desde el nacimiento, los primeros meses, o en forma reiterada a lo largo de los años, o por intervenciones múltiples, quirúrgicas, o por Bueno, tratamientos intensivos, o por la actividad que uno hace que lo expone cotidianamente a las proteínas del látex. ¿te puedo preguntar por qué te interesó la alergia al látex a vos? Primero porque yo soy alérgica al látex de tipo 1, que es la alergia al látex propiamente dicha, que es la alergia que está mediada por anticuerpos específicos, IgE. Eh, Empecé con alergia al látex a muy pocos años de haberme recibido, a muy pocos años de empezar el ejercicio de la profesión. De cualquier manera, no sabía todo lo que se hoy de alergia al látex, sabía muy poco, pensaba como la mayor parte de la gente que el látex era solamente una cuestión de guantes, que tenía que ver con los guantes con los que yo trabajaba, pero no sabía las vías de exposición, no sabía todas las reacciones que podía tener, no sabía que, al principio no sabía que los preservativos podían provocar reacciones alérgicas, no sabía que los globos podían provocar reacciones alérgicas, pensaba que era una cuestión de guantes, que era una cuestión de piel.
Eh, y después me casé con un odontólogo que nunca tuvo ningún tipo de manifestación hasta que lo sometieron a una cirugía abdominal e hizo un shock anafiláctico intraoperatorio por alergia al látex que se diagnosticó después. Primero aclaremos que esto no se contagia, es una enfermedad que no se contagia, que hay una No, predisposición genética e inmunológica que hace que vos te sensibilices a algo que se llama el látex. ¿Qué es el látex? el látex es la savia vegetal del árbol del caucho, o Hevea brasiliensis, que es el nombre científico, que tiene muchas proteínas, más de 240. 60 de esas proteínas tienen la capacidad de comportarse como alérgenos. Solamente hay tipificadas, digamos, identificadas hasta la actualidad 15, pero hay muchas más que pueden provocar alergias, que pueden sensibilizar primero y provocar alergia después. El tema es que esa savia es el mecanismo de defensa del árbol, es el mecanismo de defensa de la planta. Con la savia se protege de distintas amenazas, como hongos, bacterias, insectos, y lo interesante es saber que en distintas zonas y en distintos, digamos, en distintas zonas geográficas y en distintos lugares del árbol y en distintos momentos de la cosecha, esa savia puede tener distintas combinaciones de proteínas, la mayor parte de las cuales no conocemos, que muchas son estables, que permanecen en los productos manufacturados que se hacen con esa materia prima, y que esas proteínas son las que nos sensibilizan. Muy bien. Ya vos sos una erudita en la alergia al látex, no voy a aclarar nada, solo decir que el árbol responde a una agresión. Por eso me gustó lo que dijiste de que es un mecanismo de defensa, para que el árbol secrete esa proteína, al árbol hay que agredirlo, se le hacen cortes, y el cual drena ese líquido que es el que contiene la Hevea brasiliensis, que el árbol se llama Hevea brasiliensis. Se llama ¿Por qué sangrado, es dramático, ¿no? Se llama sangrado el corte que se le hace a claro, la... es la sangre blanca, ¿no? Eh, Sí. ¿Por qué esta semana es particularmente la semana de la concientización de la alergia al látex? ¿Qué significa esto y por qué se originó? Se originó porque en los años 90, aproximadamente una década después de que comenzara la epidemia de VIH-Sida, que conllevó a que los centros para el control de las enfermedades de Estados Unidos, lo escuchamos mucho con la pandemia, los CDC de Estados Unidos emitieran las precauciones universales para evitar la transmisión del VIH, eso conllevó al uso masivo de guantes de látex por parte de todos los de salud, que empezamos a atender a todos los pacientes como si fueran seropositivos, como si fueran portadores de VIH, y a toda la comunidad a usar preservativos. Eso provocó un aumento masivo en la producción de guantes de látex y de preservativos, pero sobre todo de guantes de látex. Si bien no se dijo que los guantes tenían que ser de látex, pero el material que predominantemente se usó fue el látex, y eso empezó a sensibilizar a las personas. Las personas se sensibilizan por exposición, independientemente de sus factores de riesgo, sin exposición no hay alergia. Y entonces, 10 años después del comienzo de ese uso masivo de guantes, se produce en Estados Unidos y en los países centrales lo que se llama la epidemia de alergia al látex. Y en esta época, año 92, 93, un grupo de mujeres, la mayor parte de las cuales eran profesionales de la salud, forman lo que fue la primera asociación de alergia al látex, la Asociación Americana de Alergia al Látex. Y que al principio se llamaba The Alert, que es una sigla que, bueno, no la vamos a contar ahora, hay mucha información de eso, pero después eso fue la Asociación Americana de Alergia al Látex. Y en el año 97, estas mujeres se dan cuenta de que la única manera de concientizar era difundir. Y entonces buscan estratégicamente una semana en el año que no estuviera ocupada por otras patologías, y eligen la primera semana completa de octubre para concientizar sobre la sensibilización y la alergia al látex.
Así empieza la semana de concientización, que los países, las distintas asociaciones que se van formando de alergia al látex de los distintos países, vamos tomando, para difundir, para educar, para compartir información, para comunicarnos entre asociaciones, compartir información, así es como... Vos coincidirás conmigo que en una enfermedad de esta relevancia lo más importante es la educación, tanto de quienes la va a tratar en la asistencia primaria, que son los médicos, médicos más importantes, siempre digo yo, que son los médicos que están en las guardias, que están arriba de la ambulancia, que son los médicos que van a recibir la urgencia, concientizar de este riesgo que tiene de sensibilización a esta proteína y de producir reacciones alérgicas, que van desde leve a severas. Uno puede tener una reacción alérgica leve, intrascendente, si usa un guante de prurito en las manos, si es una reacción un poco más moderada, tener reacciones a distancia, ponerse el guante en la mano y que aparezcan reacciones en determinadas partes del cuerpo, y también tener una reacción generalizada. Y esa es la reacción que nosotros en medicina llamamos reacción anafiláctica, que es la que conlleva el riesgo de vida. Y ¿cuál es la profilaxis? ¿Cuál es el tratamiento de esta alergia al látex? Más allá de infundir conocimiento. Por el momento, el único tratamiento seguro es evitar el látex todo lo que se pueda, estrictamente. ¿Y en qué objetos encontramos el látex? En miles de objetos. Los más alergénicos... Decinos los que más habitualmente tenemos en contacto. Bueno, a ver, empezando por los más alergénicos, que son los más finos, los de espesor fino y de uso único, que son los guantes, los globos, los preservativos, las bombitas de agua, las banditas elásticas, chupetes, tetinas, sondas, catéteres. Esos elementos en general son los más alergénicos, los adhesivos de las curitas, digamos, una gran cantidad de adhesivos, y después hay otros objetos que están, digamos, que sufren un proceso de vulcanización, que es un tratamiento con calor y azufre más largo, que si bien son alergénicos, son menos alergénicos, lo cual no quiere decir que en una persona sensibilizada no puedan provocar reacción. Pero no liberan partículas al aire ambiente como los objetos más alergénicos, que tienen un polvillo que se libera al aire ambiente y además de entrar en contacto con la piel, con las mucosas, se puede inhalar. Como las suelas de los zapatos, las ruedas de los autos, los grips de las viromes, hay infinidad de objetos de látex. Bueno, vos hablaste de una cosa muy importante que quiero que hagamos claro sobre oscuro. Por allá por 1982-83 empezó otra pandemia que fue el HIV, y una de las barreras que se vio que era el éxito de la profilaxis, es decir, de evitar el contagio, era el uso del preservativo, y que aún sigue siendo la barrera más efectiva para el contagio de esta enfermedad y de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Qué conducta tiene que tener alguien que usa un preservativo? Todos usamos de alguna manera preservativos o campos profilácticos, no siempre, digamos, hay preservativos que se llaman masculinos, que son preservativos para pene, preservativos que se llaman femeninos, que son preservativos para vagina, hay campos de látex que se usan para practicar otro tipo de relaciones sexuales, que pueden sustituirse y que deben sustituirse a esta altura del siglo por preservativos y campos sintéticos. Hay preservativos que son de poliisopreno sintético, que son tan efectivos y tan protectores como los de látex, con, digamos, el beneficio de que no sensibilizan a las proteínas del látex porque no tienen proteínas del látex. Y la conducta que hay que adoptar es siempre usar preservativos, siempre usar un método profiláctico para evitar contraer y transmitir enfermedades o infecciones de transmisión sexual y para prevenir embarazos no deseados, pero esos preservativos y esos profilácticos, tenemos que decirlo, tienen que ser
libres de proteínas del látex, porque la proteína del látex además es soluble en agua y en líquidos corporales, puede atravesar las mucosas, y en las relaciones sexuales hay fricción y hay contacto. Bueno, yo sé que alguna vez he charlado con vos en la asociación y vos te gustaría un mundo ideal sin látex, ¿no? Pero ese mundo ideal a veces queda en el deseo, ¿no? De todos. ¿Qué le darías de medidas prácticas a un chico joven que puede estar escuchando este live cuando tiene que usar un preservativo? Teniendo en cuenta que un preservativo de látex cuesta alrededor de 150, 200 pesos y el otro cuesta mucho más. Si vos me preguntás a mí, que estoy, digamos, que represento a un colectivo de personas, sabemos lo que significa esta enfermedad, que sabemos lo que significa haber contraído, haber adquirido esta enfermedad y las complicaciones que trae a lo largo de la vida. Yo no sé si puedo hablarte de una cuestión de costos. Yo creo que hay ciertas cosas que los estados deben impulsar, deben garantizar y deben proteger, digamos, y deben garantizar el acceso universal a productos que nos protejan y que podamos adquirir, que sean asequibles. Hay una cuestión que tiene que ver, a mi modo de ver, con la ética. Si yo le tengo que decir a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, que compren un preservativo, aunque sea más caro, le voy a pedir que compre un preservativo sin látex, porque la prevención primaria radica en evitar que se sensibilice. Yo no sé quién se va a sensibilizar, entonces no sería ético que yo le dijera a un chico, a un adolescente o a una adolescente que use un preservativo hasta que empiece a tener síntomas, porque una vez que empieza a tener síntomas no hay vuelta atrás. Y esto, digamos, sí hay una ley, que es la ley de procreación responsable y de salud sexual, que garantiza que todos tengan acceso a la profilaxis. Y digamos, desde este lugar yo llamo a los estados en general a hacerla efectiva, llamo al Estado Nacional a hacerla efectiva y a asegurar, a garantizar el acceso universal a profilácticos o preservativos que sean, por un lado, eficaces, que sean seguros y que sean inocuos. Ahora, en el caso de un adolescente o una adolescente que usa preservativos de látex y tiene síntomas, el consejo que obviamente uno da es que no espere, que no piense que eso que le pica, o eso que le arde, o eso que le duele, o eso que le quema, es una pavada, que consulte con su médico, que consulte con el especialista, con una ginecóloga, con un urólogo. ¿Con un alergólogo? Con el alergólogo. Momento, y que la ginecóloga y el urólogo sepan brindar al alergólogo, digamos, que podamos, no solamente los ginecólogos y las ginecólogas, todas las especialidades de la salud tendrían que asumir la responsabilidad de detectar tenerlo presente. Y poder derivar a los alergólogos para tener un diagnóstico precoz, porque la alergia al látex, hay que decirlo, es progresiva. Entonces, cuanto antes una persona sepa, o que está sensibilizada, o que desarrolló la alergia, tanto antes va a poder empezar a tomar medidas de prevención, para que la enfermedad no progrese. ¿Hay alguna población de riesgo que se vaya a sensibilizar más al látex? Sí. Sí, por un lado tenés el riesgo que trae aparejado el ser atópico, que eso lo vas a explicar vos, que es ser atópico, que son las personas que tienen alergias o que tienen mayor predisposición genética a tener alergias, personas que tienen alergias alimentarias, que también tienen mayor predisposición genética y que pueden tener reacciones cruzadas con el látex. Y por otro lado... Aclaremos que una reacción cruzada es que no es específicamente alérgico a esto, sino justamente uno puede tener referencia de alergia a una fruta, a algo que tiene el antecedente, y ante ese antecedente hay que estar precavido y saber que uno puede tener una reacción que no es directamente al látex, sino a lo que lo puede producir, y puede ser un indicio de esa sensibilidad, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, los factores de riesgo, digamos, los grupos de riesgo, porque alergia al látex puede adquirir cualquier persona que esté
repetidamente expuesta, pero las personas que están más expuestas tienen más riesgo. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Son las que llamamos de grupos de riesgo. Por un lado tenés el primer grupo de riesgo, que es el más grande, el más importante, que son los chicos que nacen con anomalías congénitas, como espina bífida, mielomeningocele, hidrocefalia, malformaciones urológicas, cardíacas, fisura labial-palatina. Este grupo tiene alta prevalencia de sensibilización Pero porque son intervenidos eso, pero quirúrgicamente. no es que por su condición, por su enfermedad, sino por el hecho sucesivo de repetidas intervenciones. No es que esto Exacto. lo predispone, sino es la sucesión de intervenciones en contacto con el látex. Exacto. En la espina bífida, durante mucho tiempo se postuló cierta predisposición genética que lógicamente se expresaría si el niño se expone al látex. Ahora, si el niño no se expone al látex, no tiene por qué expresarse, y de hecho hay una ley, una resolución ministerial que protege a este grupo de riesgo y a los niños de todos los grupos de riesgo, que son este grupo de chicos que nacen con anomalías congénitas que requieren de múltiples intervenciones quirúrgicas, los chicos atópicos, chicos con alergias alimentarias, y hay una resolución ministerial que es la 749 del año 2014 para la cirugía pediátrica segura, que estipula que estos grupos tienen que operarse en ambientes libres de látex con materiales libres. El segundo grupo de riesgo somos nosotros, los profesionales de la salud, porque estamos permanentemente expuestos, y vos me decís que a mí me encantaría un mundo sin látex. Lo cierto es que yo no pensé que esto se iba a convertir en una cruzada, y finalmente se convirtió porque escucho lo que sufre la gente, y yo no pretendo, y la asociación no pretende un mundo sin látex porque eso sería algo imposible. Lo que sí queremos es que por lo menos las instituciones de salud vayan haciendo la conversión, es una institución, un lugar a donde uno se va a sanar, no a enfermarse. Entonces, todos los trabajadores y trabajadoras de las instituciones de salud estamos todos los días de nuestra vida expuestos a las proteínas del látex, por todas las vías posibles, por vía cutánea, por vía inhalatoria, por vía mucosa, por vía conjuntival. Vamos a los comedores, y la comida está contaminada con látex, y esa proteína entonces se convierte en un alérgeno alimentario. Así que Espera, Gabriela, tenés al auditorio subyugado. Y hay algunos que me dicen que no se escucha bien. O sea, si te puedes acercar más a tu teléfono para que te sí, tome claro. mejor el micrófono. Entonces, Ahí. perdón que te corté, pero era para que se escuchara mejor. Entonces, los profesionales de la salud somos el segundo el grupo de riesgo, y dentro de los profesionales de la salud hay especialidades que tienen más exposición que otras, como todos los profesionales de quirófano, la gente de enfermería, la gente de terapia intensiva, la gente de las guardias, la gente que está en emergenciología, los odontólogos y las odontólogas, que tenemos un 38% de prevalencia, el personal de limpieza de una institución de salud, tienen más prevalencia porque están más expuestos. Y después hay otros trabajadores que se compraron el problema, como los gastronómicos, digamos, en otras industrias, la industria gastronómica, la industria farmacéutica, que empezaron a usar guantes de forma masiva y que antes no tenían tanta prevalencia y cada vez tienen más prevalencia. La población anciana, institucionalizada, geriatrizada, porque los atienden con guantes de látex, en cocinas de cocina con guantes de látex. La población infantil, institucionalizada, que también está con una prevalencia del 11%. Las personas que tienen alergias a frutas, a verduras, a plantas, que pueden desarrollar lo que se llama síndrome látex alimentos, que es este síndrome que hablábamos de las reacciones cruzadas entre el látex y los alimentos, los trabajadores del mundo del caucho, y la población general, que cada vez se sensibiliza más por sobreestímulo, por sobreexposición, porque en todas partes se usa látex. Entras a un shopping y está lleno de globos por todos lados, vas al patio de comidas y todo el mundo está cocinando con guantes de látex, vas a hacer digamos, hay un sobreestímulo de la población general,
que es la que no debería tener riesgo. Bueno, ahora te quiero preguntar algo que vos sabés que estamos viviendo una situación, el mundo vive una situación terrible, que es esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Vos sabés que una de las medidas preventivas es que no hay ninguna profilaxis del COVID, que no hay ningún tratamiento, que el único método que funciona es la higiene y el distanciamiento. Hay muchas personas que yo veo en la calle sin razón que se ponen un guante de látex y el guante de látex me parece que crea una sensación, un guante que puede ser de látex o no, pero veo que No. mayormente son de látex, que crea una sensación de protección, pero la sensación es errada, porque también en ese guante de látex el virus se puede depositar. Y si uno evita la higiene de la mano por tener un guante, va a llevar ese mismo, no solo se puede sensibilizar al látex, sino también va a arrastrar eso que decimos que el contacto a través de las mucosas va a producir, ¿no? Entonces, a todos los que usen el guante en forma no necesaria, porque hay médicos, por supuesto, que nos están escuchando, aquí Elizabeth me está apuntando a eso, por supuesto que tienen que usar, ¿no? Medidas preventivas. Pero lo que vos estás diciendo es muy interesante con respecto a la sobreexposición. Usar porque se nos ocurre, porque creemos que lo estamos haciendo bien. Y en esta situación de pandemia tan terrible que vivimos, es más importante la higiene de las manos, una vez que uno sale, que entra a la casa, que vuelve a hacerlo en forma periódica, con jabón, con agua, favorecer el arrastre de todo lo que uno tiene en las manos, que ponerse un guante y creer que está protegido, ¿no? Exactamente, exactamente. El guante para la vida cotidiana da una falsa sensación de seguridad, de la misma manera que el guante usado en gastronomía da una falsa sensación de seguridad. No nos olvidemos que los guantes de uso médico son eso, son guantes de uso médico. Tanto los de examen como los quirúrgicos fueron pensados y diseñados para proteger en la actividad digamos, en las profesiones de la salud. Si bien ahora los guantes desde hace muy poco se consideran igual, o sea que son productos médicos, pero Vení más acá. también, ahí me escuchan, Ahí sí. pero también, pero también son elementos de protección personal. Entonces ya no los usan solamente los profesionales de la salud, pero en la vida cotidiana, la verdad es que no hay ninguna necesidad de ir por la calle, por la vida, para hacer las compras con guantes de látex. Y por otra parte, si uno necesitara, uno no le puede prohibir a la gente que use guantes si quiere, pero puede usar guantes de polietileno, que además No, no son le más, puede prohibir, pero hay que aclarar que hay que el guante de recomendar, látex no, una forma de no contagiarse. Si uno no, toca y se toca, lo mismo se va a arrastrar, ¿eh? obviamente, a ver, la medida de prevención es el lavado de manos, es la correcta higiene de manos y el barbijo y, y la distancia. Ahora, tenemos que ponernos un par de guantes de látex y no los vamos a usar para, no vamos a hacer de eso un uso médico no lo usamos como un elemento de protección personal en medicina. Bueno, podemos usar un guante de polietileno, que además es más amigable con el medio ambiente, y que además es más barato, y que además no contamina el aire interior de los lugares, y que además no pone en riesgo ni a la persona que lo usa porque no se sensibiliza a las proteínas del látex, ni a los que están sensibilizados. Es un win-win. Lo mejor es lavarse las manos. Lo mejor es ir a hacer las compras y andar por la vida sin guantes, realmente. ¿Por qué es importante que todos los pacientes que tienen sensibilidad o alergia al látex estén reunidos en una asociación que los proteja? Para garantizar sus derechos, para garantizar su derecho a la salud, para garantizar que pueden participar de todas las actividades de la vida social, para garantizarles que pueden ingresar a cualquier lugar a donde necesiten ingresar sin poner en riesgo su vida, para garantizar su inclusión desde todo punto de vista. Las personas que desarrollan alergia al látex eh, Contanos antes de seguir. Te lo puedo contar, pero quiero que lo cuentes vos desde tu mirada
que es distinta que la mía, no porque veamos distintas las cosas, sino vos lo llevas tan desde el paciente. ¿Qué es lo que siente un paciente que tiene alergia al látex? Yo ya dije un poco, pero quiero que vos me lo apuntales. ¿Qué es lo ¿Qué que es lo que siente le pasa? físicamente o qué ¿Cómo es se lo que siente? manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Depende de cada persona. No todas las personas tienen las mismas manifestaciones. La expresividad clínica es tan única como las personas. Depende de la susceptibilidad individual, depende de la vía por la que en ese momento haya entrado en contacto. Algunas personas tienen solamente manifestaciones en piel o manifestaciones, como vos contabas, de urticaria generalizadas. Algunas personas empiezan con manifestaciones respiratorias, algunas personas desarrollan asma por alergia al látex, hay personas que tienen como síntomas gastrointestinales, cólicos, náuseas, vómitos, diarrea. Tan florida y tan variada la expresividad clínica de la enfermedad que también por eso a veces se la confunde con cualquier otra cosa y tardamos tanto en tener un diagnóstico, ¿no? Vos dijiste que, esto no sé si te lo corresponde que lo digas vos o yo, que son varias las vías por las cuales uno se puede sensibilizar al látex. Más allá del contacto dérmico, que es el profiláctico, el guante, el campo quirúrgico, el uso odontológico, también hay una vía que es muy particular, que es la vía inhalatoria. Estas Sí, partículas son pequeñitas, se aerosolizan y uno las puede aspirar y también puede aparecer síntomas, ¿no? Y eso claro, es digamos, importante de los pacientes que tienen una alta sensibilidad, vos lo categorizaste, pero hay quienes tienen una alta sensibilidad que entran a un lugar y refieren el síntoma con el solo entrar al lugar donde estuvo la presencia de látex, como son los y eso es consultorios. dramático. Y eso es dramático porque en general son personas que se aíslan, son personas que dejan de ir a los lugares, se quedan, digamos, conocemos perfectamente lo que es la cuarentena desde mucho antes de que se declarara la cuarentena, hay personas que tienen un umbral tan bajo que cualquier, digamos que por mínima que sea la contaminación del aire exterior del lugar a donde entran, incluso del aire ambiente exterior, cuando se hace su compra de globos, que reaccionan y reaccionan con reacciones, digamos, se necesita tan poquito para provocar una reacción anafiláctica en una persona altamente sensibilizada. A veces nos preguntan, bueno, pero ¿cuánto látex necesita? Y depende de cada uno, pero la verdad es que Inclusive algunas personas es invisible a los ojos. Vos es no lo, invisible. Llega, digamos, las partículas miden entre 2,5 y 10 micras, y las micropartículas miden menos, llegan a los bronquios y bronquiolos, pueden pasar al torrente sanguíneo, digamos, son partículas respirables, y son partículas que se liberan de determinados productos, sobre todo de los guantes y de los globos, que son, digamos, que el guantes y los globos están lubricados para que no se pegotee el látex entre sí, los guantes con almidón de maíz y los globos con mica. Y esas partículas adhieren las proteínas del látex cuando se aerosolizan, cada vez que te pones y te sacas un par de guantes, cada vez que inflas un globo, transportan las proteínas del látex y eso hace que las personas las puedan inhalar. O que puedan entrar también por vía mucosa, por los ojos, ¿sí? A ver, las vías, hablemos de vías. Las vías son la cutánea, las serosas mucosas, la y vía inhalatoria, acuérdate que no solo nos están escuchando médicos, sino nos están escuchando pacientes. Vía cutánea es a través de la piel. la piel, a través de la piel, a través de las mucosas, que puede ser la mucosa oral, todas las mucosas, la mucosa oral, la mucosa nasal, la mucosa conjuntival, la mucosa genital, las serosas que están adentro del cuerpo cuando nos operan, la vía inhalatoria, que es lo que entra por la nariz, lo que respiramos, la vía digestiva, cuando ingerimos un alimento, una bebida o un medicamento que fue o bien manipulado con partes de látex, o bien quedó expuesto a las partículas de látex, o bien fue envasado en envases cuyos adhesivos son de látex, y la vía sanguínea o intravenosa, cuando nos tienen que sacar sangre, cuando nos tienen que hacer una transfusión o cuando nos o en una operación.
Bueno, bárbaro, bárbaro, vos sos tan clara en lo que querés transmitir. Vamos a hacer un resumen porque ya se nos va a terminar el tiempo. Entonces, quiero que aclaremos que es una semana para concientizar de una enfermedad que está con todos, a cualquiera nos puede pasar. Hay ciertas personas que son más predispuestas a padecerlas que otras, hay antecedentes genéticos que pueden influir, es decir, tener en cuenta la carga genética. Muchas veces, acá te estoy leyendo lo que nos escriben, muchas veces el alérgico es tratado de loco o hipocondríaco, por eso es tan importante hacerlo conocer. Bueno, Sí. es verdad que bueno, quien la padeció, vos la padeciste y sabés que el miedo que genera volver a repetir un shock anafiláctico que ha sido mediado por esto va a ser una situación que uno no quiere volver a repetir, no quiere volver a estar en terapia intensiva por esta situación, sabiendo que puede ser prevenible. Así que ese también sería un mensaje, ¿no? Es Por muy último, importante esto, decir que es adquirida, que no es transmisible, que es progresiva, que no es curable, pero que es prevenible y que están los elementos sustitutos para prevenir. Eso es importante. bueno, desde mi parte de alergólogo hay muchos tratamientos que están en ensayos, pero ninguno ha demostrado ser a ciencia cierta 100% efectivo. Quizás en los años por venir podamos decir la alergia al látex se puede tratar, pero aún no hay un tratamiento específico. Sí hay alivios de las molestias y hay hay una presentación que es la más dramática, que es el shock anafiláctico. Contanos vos qué es el shock anafiláctico, que vos lo tenés también muy en claro. El shock anafiláctico es la expresión máxima de la anafilaxia en realidad. La anafilaxia es la generalización de una reacción alérgica, digamos, es la magnificación de una reacción alérgica mediada por anticuerpos específicos. Y el shock anafiláctico es la expresión máxima de la anafilaxia, en donde se produce una caída abrupta de la tensión arterial, un colapso cardiovascular, y si no es tratado a tiempo, la muerte. Y que se debe tratar de manera inmediata, es una emergencia médica, y se debe tratar de manera inmediata con adrenalina inyectable. Es el medicamento de elección, es la droga de elección. Por eso acá Anaí Yáñez, que es una médica alergóloga, amiga mía y miembro de la asociación también, me apunta que la derivación al especialista es esencial para hacer el diagnóstico. Vos hablaste Claro. de que es bastante camaleónica, su presentación puede tener bastantes caras. Entonces, ante la duda, preguntarle al médico de atención primaria, al clínico, al pediatra, al ginecólogo, y preguntar por ahí el médico se nos pasa, porque también se nos puede pasar, sobre todo a quienes no la tratan habitualmente, si uno puede ser alérgico al látex. Y ante la duda, consultar al especialista para que dilucide si es que es alérgico al látex o no. ¿No es cierto? Yo creo que todos los profesionales de la salud tendríamos que tener la formación para poder hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, para hacer las preguntas que tenemos que hacer para identificar o para detectar a los pacientes de riesgo, a los pacientes que pueden haber tenido una historia de exposición precoz o frecuente, y, cuando conocemos a nuestros pacientes sabemos lo que les pasa y podemos derivar. Es importantísimo que el resto de las especialidades se haga responsable de hacer una buena historia clínica y de saber derivar al alergólogo, al especialista, para tener un diagnóstico confirmatorio, por un lado. Y Aquí por el otro te voy lado, a, te voy a transmitir unas preguntas que me están haciendo en el chat. Dice, ¿los niños corren riesgos y si hay juguetes de este material? y eh, sí, a ver, no deberíamos comprar juguetes, ni de látex natural, ni de PVC con eftalatos. El PVC es el polivinilo, tiene eftalatos que son disruptores endocrinos, en Europa están prohibidos, en general se prohibieron en los juguetes, pero muchas veces vienen juguetes, se importan juguetes que tienen eftalatos y los chicos los chupan, se los meten en la boca, y lo mismo sucede con el látex. Tendríamos que evitar comprar juguetes de látex y juguetes de PVC con eftalatos. ¿Hay un sustituto para todas estas necesidades?
Hay Pregunta Viviana. sustitutos para casi todo. Hay sustitutos para casi todo. Hay una sonda, digamos, una sonda, un catéter específico, que es el único que no tiene sustituto, que es un Swan-Ganz, que se usa en medicina cardiovascular, pero para casi todo hay sustitutos. Para casi todos los productos médicos hay sustitutos, y para los de la vida cotidiana también hay sustitutos. No siempre más caros que el látex, ya que, es más, muchos los usamos cotidianamente, usamos la silicona, digamos, usamos muchos materiales que sustituyen al látex, y los que identifican, el tema con el látex es que solamente hay una obligación de rotularlo en los productos médicos. No hay obligación de rotularlo en Argentina en los productos de uso cotidiano, ni en los alimentos, ni en los medicamentos. Entonces es Acá el Rincón importante. del Sol me dice, hay látex en algunos chocolates. En los chocolates, a ver, si el chocolate se manipuló con guantes de látex, la transferencia de la proteína se hace el 100% de las veces que se haya manipulado. Pero con el chocolate, como con las golosinas, pasa algo que es muy serio, y que es que muchos envases, sobre todo esos que son como de este papel brilloso, tipo papel celofán, que a veces tiene color metalizado, esos envases se cierran con un sistema de adhesión en frío. Y esa adhesión se hace puede ser con látex natural o con látex sintético. Es una adhesión por contacto. Y lo que se hace para cerrar el envase es pulverizar la superficie de todo el papel, y después lo que se une se pega. Pero el chocolate que queda en contacto con esto, que está pulverizado con látex, se contamina con látex, y uno come chocolate con látex. Sigo leyendo. ¿Existen juguetes seguros en este caso? Vos, Sí. dijiste que sí. Después había una pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, eso la voy a responder yo. A vos. Bueno, lo primero y fundamental es, como vos dijiste, Gabriela, es hacer una historia clínica, recabar todos los datos que nos pueda aportar el paciente. Como esto no es suficiente, uno tiene que recurrir a estudios. Hay un estudio en sangre que se llama RAS, que se llama Radio Allergo Sorbent Test, en el cual se dosa la IG específica. No es un estudio que sea complicadísimo, que se haga en algunos laboratorios, se hace en la mayoría de los laboratorios, y se puede dosar el RAS específico a la proteína del látex. Otra forma de detectarlo son haciendo los prick test con diluciones que vayan a ser las correctas para probar. Y esto es en medicina decimos el gold estándar, que es el estándar de oro. Cuando uno hace un prick test positivo, ya tenemos confirmado el diagnóstico de la alergia al látex. Pablo, explica qué es la IG específica, porque no todo el mundo sabe lo que es eso. Tenés razón. Hay ciertas células en el cuerpo que se sensibilizan. Es un complejo mecanismo por el cual esa célula toma, vamos a hacerlo gráfico, ¿no? Yo sé que hay muchos médicos que se van a reír de esta explicación, pero quiero hacerlo gráfico. Toman el antígeno, que es lo que produce la alergia, y elaboran un mecanismo inmunológico en el cual uno de los resultados es la estimulación de ciertas células, de ciertas partes de los glóbulos blancos que van a producir algo que se llama inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a pegar arriba de otras células que en el momento que uno vuelva a tener contacto con lo que produce la alergia, esas células se van a romper, y todos esos gránulos que están adentro, como la histamina, como otros tantos, pero el más importante es la histamina. Por eso nosotros los alergólogos usamos los antihistamínicos, porque es uno de los que mayor cantidad y los que más rápido aparecen, es lo que se va a liberar y que va a producir la catarata de síntomas, ¿no? Esa es la IgE, es una molécula en la cual nos va a ayudar a que esto se produzca toda esta sucesión de hechos que van a conllevar. Esto es para todos, no solo para el látex, para el polen, para los ácaros, para los medicamentos. En todo esto hay una reacción que es de tipo 1, en la cual hay producción de IgE y que sensibiliza las células, ¿no? Que no pasa, digamos, que justamente lo que se requiere es un primer contacto, y a partir de el siguiente contacto se pueden producir los síntomas. En alergia al látex, yo no sé qué pasa en todo el resto de las alergias. En alergia al látex,
periodo de latencia, que es el periodo entre que yo me sensibilicé, entre que entré en contacto por primera vez, y a lo mejor me entré en contacto varias otras veces, hasta que se producen los síntomas, Puede puede ser ser largo. muy largo, sí. Eso es bien particular, ¿no? Porque uno inclusive no tiene en mente cuándo tuvo una intervención, cuándo usó látex, y puede haber sido hace muchos años, y en ese momento haberse sensibilizado, y después aparecer la manifestación. Hay periodos largos de latencia, pero sí hay una relación directa, ¿no? Red, Exactamente. Red Inmunos, que siempre nos está acompañando, dice que es una excelente exposición, la tuya, la difusión es Les mandamos fundamental. besos. Red Inmuno nos ayudó muchísimo a existir. Cuando nosotros pensamos en formar esta asociación, cuando nos dimos cuenta de que no podíamos seguir siendo una asociación de hecho, que teníamos que tener personalidad jurídica, la entonces presidenta de Red Inmuno, Sandra del Sandra, Hoyo, nos dio una mano enorme, enorme. Yo le estoy eternamente agradecida. Con Sandra, bueno, compartimos, yo tengo mi hijo menor que fue alérgico a la proteína de la leche de vaca, así que también sé lo que es eso. Así que a Red Inmunos le debemos muy mucho. Muchísimas gracias y les mandamos muchos besos. bueno, aquí dice detalles, si va a quedar grabado. Bueno, esperemos poder grabarlo porque a veces en el live lo queremos grabar y se borra. Después Jero y es que dice ahora que consumimos mucho el envoltorio con el film, qué bueno eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto es lo que vos hablabas, la sobreexposición innecesaria. A veces uno se tiene que exponer porque hay una situación de urgencia, de riesgo de vida, pero la sobreexposición innecesaria es la que tendríamos que empezar a tratar de mejorar. A limitar. A Ujú. limitar. Bueno, y además otras cosas. Pensemos que en los países centrales, por ejemplo, está prohibido el látex con polvo, no se usa más. Y todo ese látex con polvo, esos guantes de látex con polvo, vienen a parar en los países periféricos, que no tenemos normativa respecto de esto. Eliminando el látex con polvo ya bajaríamos bastante el nivel de contaminación ambiental. Y ir tendiendo después a una conversión por lo menos a los guantes, los guantes y los globos, sería fundamental. Y una cosa que quería decir respecto de los niños, es que la prevención en la infancia, chupetes, tetinas, juguetes, ahora no usamos bombacha de goma ya, pero en nuestra época usábamos bombacha de goma, recibir a los chicos con guantes de látex, atenderlos con guantes de látex, tendríamos que evitarlo rotundamente, porque uno no sabe después en la vida, en la historia de esa criatura, a medida que va creciendo, cuál va a ser su historia de exposición. Entonces es muy importante que en los primeros años los protejamos mucho para que no se sensibilicen en los primeros años, que después, por ahí se sensibilizaron cuando eran muy chicos, y por ahí después estudian odontología, como yo, y hacen la alergia. Con respecto al uso de ciertas prendas, se me viene a la memoria que tengo una paciente sobre todo, ¿qué recomendaciones le podés dar? Con los elásticos de las Y prendas. las calzas de látex. Hay algunas que tienen látex y otras no. En general el spandex no tiene látex, pero digamos, hay algunas lycras, hay algunas telas que, digamos, que son elásticas, que tienen algo de látex, por ahí no son 100%, pero tienen alguna proporción. Los elásticos de las medias, los elásticos de los corpiños, los elásticos de las bombachas. Hay que averiguar, hay mucho ahora que se fabrica con elastómero sintético. Y hay que averiguar en fábrica, hay que preguntar, hay que tratar de evitar en la ropa interior, que es lo que está, digamos, en contacto con nuestra piel todo el tiempo, hay que tratar de evitar el látex en esos productos, es muy importante. No Y en quiero los terminar, chicos, no quiero terminar este vivo creando conciencia de que la idea brasilensis de este árbol
ha destruido bosques y hoy lo que tenemos que recuperar son los bosques. Porque si bien esto respeta una zona única en el mundo, que es a nivel del Ecuador, donde se da esta especie de árboles mayormente, los bosques nativos, esos que había, que eran sus reemplazos, que son el pulmón del mundo, porque el día que esos bosques se extingan, nosotros, la vida no va a ser compatible como la conocemos. Entonces, a muchos bosques por muchos años han sido diezmados totalmente para sembrar. Y me acordé por lo que vos dijiste, que es el uso de los sintéticos. Y usar esto también es una manera de prevenir. Todos nos preocupamos por el medio ambiente, no solo por la alergia, más allá de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Pero cuando la cabeza se abre un poco y nos preocupamos del medio ambiente, también es una forma de decir, yo trato de que esto no suceda, ¿no? Vos sabés que los siringales, que son los bosques de árboles de caucho, de los bosques de la Higuera brasiliensis, son los bosques que más oxígeno le proveen al planeta. Sin embargo, la predación que hace el hombre de las siringas, de los árboles de caucho, hacen que esos árboles se enfermen y que el oxígeno que producen sea cada vez menos. Y eso es Eso no lo importante sabía. también. No lo sabía eso, la verdad que es un dato que desconocía. Pero también es importante la biodiversidad, no solo, ¿no?, que haya plantas de árboles. Además, Esto. Por eso sí. estaría bueno que todos nos preocupemos de esto. Ahí el Rincón del Sol dice detrás de esta cuenta, Sandra del Hoyo, agradecida por tus palabras. O sea que está Sandra escuchándote y mándale un beso. Eternamente agradecido. Bueno, yo creo que ha sido muy bueno en esta comunicación. Nosotros hemos tenido ahora una cruzada para ver si podemos lograr cosas que nos preocupan a todos, que es el uso de desarrollo de vacunas en un futuro libres de látex, que nos den la opción también de tener a los pacientes que tienen alergia al látex, la prevención de esto que nos preocupa, que es el COVID, ¿no? Yo te quiero agradecer muchísimo a vos esto. Dos cosas quiero agradecer. Una, la primera es que nos hayas acompañado, digamos, que nos haya acompañado la AEIC a través tuyo en esta petición, que fue una petición muy importante, que no sé qué resultado va a tener, pero que por lo menos lo intentamos, que pedimos que esta vacuna que se está desarrollando, la vacuna contra la COVID-19, sea realmente de acceso universal, que todas las personas podamos dárnosla, personas con alergia al látex, que desarrollamos asma por alergia al látex, tenemos el pulmón como órgano de choque, tanto del coronavirus como del látex, y entonces es importante tener productos que no tengan látex y sobre todo vacunas que no tengan látex y que nos podamos dar. Esto es en primer lugar. Y en segundo lugar, te quiero agradecer muchísimo esta invitación, muchísimo, porque para nosotros como asociación, tener el apoyo de una asociación científica, de una asociación de especialistas, es muy importante. Nosotros, si bien somos la mayoría de los que estamos en la Asociación Argentina de Alergia al Látex Profesionales de la Salud, todavía, somos muchos profesionales de la salud, somos una asociación de pacientes. Y tener el apoyo de una asociación científica es sumamente importante. Así que te Yo creo agradezco. que es la sinergia entre las asociaciones científicas y las asociaciones de pacientes las que dan el verdadero fruto del beneficio principal, que son a quienes la padecen, ¿no? Y empezar a pensar en la prevención primaria, que lo tocamos, que son esos chicos que evitar la sensibilización, la prevención secundaria y la prevención terciaria, es decir, a todos los niveles la sinergia de las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas son las que más réditos nos van a otorgar, ¿no? Así que, bueno, yo también te agradezco, Gabriela, que hayas participado. Sé que tenés una semana muy intensa por esta semana de concientización. De hecho, hemos tenido que buscar este momento, que mis ojitos colorados demuestran que he tenido mucha actividad hoy. Así que te mando un beso, muchas gracias, y vamos a tratar de que esto quede grabado, que esto sea el puntapié inicial, el parteaguas para futuras sinergias entre la Asociación Argentina de Alergología Clínica y la asociación que vos presidís. Muchísimas gracias, y a todas y a todos los que están escuchando, traten de evitar todo lo posible el uso de látex, por ustedes y por quienes están al lado de ustedes. Un beso grande, que andes bien, cuídate.
Gracias, igualmente.